Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buenas vibras y, sobre todo, mucho entretenimiento. Yo, como siempre, estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, lista para compartir un nuevo vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado ardiendo en las redes sociales, un tema que ha generado rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, mucha intriga. Y es que el título lo dice todo, Ander Cell confiesa su crimen y el mío, Kerem Bürsin es la clave. Sí, lo escucharon bien, crimen. ¿Listos para descubrir de qué se trata? Prepárense para un viaje lleno de drama, misterio, por supuesto, mucho amor y desamor. Antes de que empecemos a desentrañar este enigmático tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscribirse al canal es absolutamente obligatorio. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos, porque, créanme, siempre hay algo emocionante esperando. Y, por supuesto, si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, vamos al grano. Como ya saben, Ander Cell y Kerem Bürsin fueron la pareja soñada para muchísimos de nosotros. Su química en Love is in the Air era innegable, y el romance que nació fuera de la pantalla, simplemente nos enamoró a todos. Pero, como en toda historia de amor, hay giros inesperados, momentos de alegría, tristeza, crímenes. Bueno, no literalmente crímenes en el sentido legal, pero sí crímenes en el sentido metafórico, en el sentido de secretos, de cosas que se ocultan, de verdades que se disfrazan. Y es que, la idea de este vídeo surgió de las muchas especulaciones y rumores que han circulado en torno a la relación de Ander y Kerem, desde su separación hasta la supuesta reconciliación, pasando por las nuevas relaciones sentimentales de ambos. La verdad es que, en el mundo de la farándula, todo es susceptible de ser analizado, interpretado, a veces, exagerado. Pero, ¿qué es lo que hace que esta historia siga siendo tan relevante? ¿Por qué seguimos hablando de Ander y Kerem? ¿Qué es lo que nos atrae tanto de su historia? La respuesta, creo yo, reside en la combinación perfecta de elementos que conforman una buena historia de amor, química, pasión, misterio, por supuesto, un final inesperado. La relación entre Ander y Kerem comenzó como un cuento de hadas. Se conocieron en el set de rodaje de una serie romántica, se enamoraron, y su amor traspasó la pantalla. Los fans se volcaron con ellos, y su relación se convirtió en un fenómeno social. Parecían la pareja perfecta, la pareja ideal. Pero, como suele suceder en la vida real, la perfección no existe. Después de un tiempo, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación conmocionó a sus seguidores, y las redes sociales se inundaron de preguntas, de teorías, de especulaciones. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó realmente? ¿Hubo infidelidad? ¿Hubo desacuerdos irreconciliables? ¿Fueron las presiones de la fama demasiado grandes? Y es precisamente en este punto donde comienza el verdadero misterio. La separación de Ander y Kerem se convirtió en un enigma, en un rompecabezas que todos queríamos resolver. ¿Qué crimen se esconde detrás de esta ruptura? ¿Qué secretos se guardan? ¿Qué verdades se ocultan? Y aquí es donde entramos nosotros, los espectadores, los fans, los detectives de la farándula. Nosotros somos los que analizamos cada detalle, cada gesto, cada declaración. Nosotros somos los que construimos nuestras propias teorías, nuestras propias versiones de la historia. Pero, ¿a qué crimen me refiero? ¿Qué crimen confiesa Ander? ¿Y cómo encaja Kerem en todo esto? Bueno, para empezar, hablemos del crimen de Ander. En este contexto, el crimen podría ser la forma en que ella ha manejado su vida sentimental después de su relación con Kerem.
podríamos hablar de sus decisiones, de los rumores que han surgido sobre sus relaciones, de cómo ha lidiado con la fama y la presión mediática. Es como si, de alguna manera, Ande estuviera confesando sus decisiones, sus errores, si es que los hubo, su forma de ser. Desde que Ande y Kerem terminaron, Ande ha sido asociada con diferentes personas. Algunos de estos rumores han sido desmentidos, otros han quedado en el limbo. Pero, lo cierto es que cada nuevo rumor ha generado un gran revuelo en las redes sociales. La gente se pregunta, ¿es feliz? ¿Está buscando el amor? ¿Está lista para volver a enamorarse? Y aquí es donde entra la figura de Kerem, el gran amor. Cada nueva relación de Ande es inevitablemente comparada con su relación con Kerem. La gente se pregunta si el nuevo novio es tan guapo como Kerem, si tiene la misma química, si es capaz de hacerla feliz. Y ahora, ¿qué pasa con mi crimen? Bueno, en este caso, mi crimen es mi propia curiosidad, mi afán por investigar, por analizar, por compartir con ustedes mi punto de vista sobre este tema tan candente. Es como si, de alguna manera, yo también estuviera confesando mi interés, mi obsesión, mi necesidad de entender qué pasó realmente entre Ande y Kerem. Soy como ustedes, soy una fan más. Me encanta el mundo de la farándula, me encanta analizar las relaciones de las celebridades, me encanta desentrañar los misterios que se esconden detrás de sus vidas. Y, por supuesto, me encanta compartir mis opiniones con ustedes. Y aquí es donde entra Kerem Bürsin, la clave. Kerem, en este escenario, es el punto central, el enigma que conecta todos los puntos. Es la persona que, de alguna manera, influye en las decisiones de Ande, en los rumores que la rodean, en la percepción que tenemos de ambos. Kerem es el gran amor, el que, inevitablemente, sigue siendo un tema de conversación. La relación de Ande y Kerem fue, y sigue siendo, un fenómeno social. La gente se enamoró de ellos, de su historia, de su amor. Y, cuando la relación terminó, la decepción fue grande. Las redes sociales se inundaron de teorías, de especulaciones, de preguntas sin respuesta. ¿Por qué terminaron? ¿Qué pasó? ¿Hubo infidelidad? ¿Hubo desacuerdos irreconciliables? ¿Fueron las presiones de la fama demasiado grandes? Lo cierto es que, a día de hoy, todavía no tenemos las respuestas definitivas. Pero, lo que sí podemos hacer es analizar los hechos, las declaraciones, las pistas que nos han dado ambos. Y, a partir de ahí, construir nuestra propia versión de la historia. Una de las cosas más interesantes de todo este asunto es cómo Ande y Kerem han manejado la situación después de la ruptura. Ambos han sido muy discretos, muy cautos, pero, al mismo tiempo, han dejado entrever algunas cosas. Ande, por ejemplo, ha hablado sobre la importancia del amor propio, de la necesidad de priorizar la felicidad, de no depender de nadie para ser feliz. Kerem, por su parte, ha hablado sobre la importancia de la amistad, del respeto mutuo, de la necesidad de aprender de las experiencias pasadas. Pero, más allá de sus palabras, lo que más nos interesa son sus acciones. ¿Cómo se comportan cuando se cruzan? ¿Mantienen contacto? ¿Hay alguna posibilidad de reconciliación? La respuesta, lamentablemente, es que no lo sabemos con certeza. Pero, lo que sí podemos decir es que, por ahora, cada uno está haciendo su vida por su lado. Ande está enfocada en su carrera, en sus proyectos, en su bienestar personal. Kerem también está centrado en su trabajo, en sus proyectos, en su crecimiento profesional. La verdad es que, la historia de Ande y Kerem nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado. Nos enseña que las relaciones pueden terminar, pero eso no significa que todo haya sido en vano. Nos enseña que, a veces, es necesario dejar ir para poder seguir adelante. En este vídeo, vamos a analizar a fondo todo lo que ha rodeado a Ande y Kerem después de su separación.
Vamos a repasar los rumores, las especulaciones, las declaraciones, las pistas. Vamos a tratar de entender por qué su relación fue tan especial, por qué su ruptura fue tan dolorosa, y qué lecciones podemos sacar de todo esto. Prepárense para un análisis exhaustivo, para un viaje a través del drama y la intriga, para descubrir las claves de esta historia de amor y desamor. Estoy segura de que les va a encantar. Y hablando de claves, una de las claves más importantes para entender esta historia es, sin duda, la forma en que Hande y Kerem se relacionan con los medios de comunicación. Ambos son figuras públicas muy conocidas, y por lo tanto, están constantemente bajo el escrutinio de los medios. Esto significa que cualquier cosa que hagan, cualquier cosa que digan, puede ser interpretado, analizado y utilizado para generar noticias. Hande, por ejemplo, ha sido muy cuidadosa con sus declaraciones. Ha evitado hablar directamente sobre su relación con Kerem, y ha preferido centrarse en su trabajo y en su vida personal. Esto ha generado, por supuesto, mucha especulación. La gente se pregunta por qué no habla, qué esconde, qué siente. Kerem, por su parte, ha sido un poco más abierto. Ha hablado sobre la importancia de la amistad, sobre el respeto mutuo, sobre la necesidad de aprender de las experiencias pasadas. Pero, al mismo tiempo, ha sido muy discreto. No ha dado detalles sobre su relación con Hande, y ha preferido mantener la privacidad. En definitiva, tanto Hande como Kerem han optado por un camino de cautela, de discreción, de protección de su imagen. Esto, por supuesto, ha generado mucha curiosidad, mucha intriga, y ha alimentado los rumores y las especulaciones. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender que la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Podemos aprender que, a veces, es necesario proteger nuestra privacidad, incluso a costa de generar controversia. Podemos aprender que, al final, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, y tratar de ser felices. Analicemos un poco más de cerca las declaraciones de Hande y Kerem. ¿Qué nos dicen sus palabras sobre lo que pasó entre ellos? ¿Qué pistas podemos encontrar en sus entrevistas? Hande, como ya mencioné, ha sido muy cautelosa. Ha hablado sobre la importancia del amor propio, de la felicidad individual, y de la necesidad de priorizar el bienestar personal. Estas declaraciones sugieren que la ruptura con Kerem fue un momento difícil, pero que ha sabido sobreponerse y enfocarse en sí misma. Kerem, por su parte, ha sido un poco más abierto. Ha hablado sobre la amistad, el respeto, y la importancia de aprender de las experiencias pasadas. Sus palabras sugieren que, a pesar de la ruptura, mantiene una buena relación con Hande, y que ambos han sabido afrontar la situación con madurez. Pero, ¿qué pasa con las acciones de Hande y Kerem? ¿Qué nos dicen sus gestos, sus miradas, sus interacciones en público? En los eventos sociales, Hande y Kerem han evitado cruzarse o interactuar. Han preferido mantener la distancia, y evitar cualquier contacto que pueda generar rumores o especulaciones. Esta actitud refuerza la idea de que ambos han decidido mantener la privacidad y proteger su imagen. Sin embargo, algunos fans han detectado pequeños detalles que sugieren que aún existe cariño y respeto entre ellos. Por ejemplo, se han filtrado fotos donde se les ve sonriendo en eventos a los que asisten, o donde se les ve intercambiando miradas. Estos detalles, por mínimos que sean, han alimentado la esperanza de una posible reconciliación. Pero, ¿es posible que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Hay alguna posibilidad de que retomen su relación? La verdad es que, a día de hoy, no podemos saberlo con certeza. La decisión de volver o no, depende exclusivamente de ellos. Sin embargo, podemos analizar los factores que podrían influir en esta decisión. Por un lado, está el cariño y el respeto que aún parecen sentir el uno por el otro. La historia de amor que compartieron, la química que tenían, y los buenos momentos que vivieron juntos, no se pueden olvidar de la noche a la mañana.
Por otro lado, están las presiones de la fama y la exposición mediática. La atención constante de los medios, los rumores, y las especulaciones, pueden ser muy difíciles de manejar. Esto podría dificultar una posible reconciliación. Además, están las nuevas relaciones sentimentales de ambos. Ande ha sido asociada con diferentes personas, y Kerem también ha tenido sus propias relaciones. Esto podría complicar aún más una posible vuelta. Pero, a pesar de todos estos factores, la esperanza es lo último que se pierde. Los fans de Hande y Kerem siguen soñando con una reconciliación, y las redes sociales siguen inundadas de mensajes de apoyo y cariño. Y hablando de fans, ¿qué papel juegan los fans en esta historia? Los fans de Hande y Kerem son una parte fundamental de esta historia. Ellos son los que siguen de cerca sus vidas, los que analizan cada detalle, y los que alimentan la llama de la esperanza. Ellos son los que crean teorías, los que comparten sus opiniones, y los que demuestran su apoyo incondicional. Los fans de Hande y Kerem son como una gran familia. Ellos se apoyan mutuamente, comparten sus emociones, y celebran juntos cada pequeño detalle que les da esperanza. Ellos son los que mantienen viva la llama del amor, y los que nos recuerdan que el amor siempre es posible. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de la historia de Hande y Kerem? La historia de Hande y Kerem nos enseña muchas cosas. Nos enseña que el amor puede ser hermoso, pero también puede ser complicado. Nos enseña que las relaciones pueden terminar, pero eso no significa que todo haya sido en vano. Nos enseña que, a veces, es necesario dejar ir para poder seguir adelante. Nos enseña que la fama y la exposición mediática pueden ser muy difíciles de manejar. Nos enseña que, a veces, es necesario proteger nuestra privacidad, incluso a costa de generar controversia. Nos enseña que, al final, lo más importante es ser fieles a nosotros mismos, y tratar de ser felices. Y ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? La verdad es que, el futuro de Hande y Kerem es incierto. No sabemos qué les depara el destino, ni qué decisiones tomarán. Pero, lo que sí sabemos es que ambos son personas talentosas, exitosas, y merecedoras de felicidad. Esperamos que Hande siga cosechando éxitos en su carrera, que encuentre el amor verdadero, y que siga siendo feliz. Esperamos que Kerem siga brillando en su trabajo, que encuentre la felicidad, y que siga siendo un ejemplo de profesionalismo y madurez. Y, por supuesto, esperamos que, algún día, Hande y Kerem encuentren la paz y la felicidad que se merecen. Ya sea juntos, o por separado. Así que, amigos, amigas, suscríbanse, activen las notificaciones y prepárense para un análisis exhaustivo. El misterio de Hande Erçel y Kerem Bürsin está a punto de ser desvelado. O al menos, intentaremos desvelarlo juntos. Porque ustedes y yo somos detectives de la farándula. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, y que les haya dejado con ganas de más. Hemos hablado de crímenes metafóricos, de secretos, de rumores, y de la clave de todo esto, Kerem Bürsin. Hemos analizado la forma en que Hande y Kerem han manejado su relación, su separación, y cómo han afrontado la exposición mediática. Hemos intentado entender por qué su historia de amor fue tan especial, y qué podemos aprender de ella. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Sus comentarios son súper importantes para mí. Me encanta leerlos, me encanta saber lo que piensan, y me encanta debatir sobre estos temas. Así que, por favor, déjenme sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de reconciliación? ¿Cuál es su teoría sobre lo que pasó realmente? Quiero saberlo todo. Y, por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo. Compartan con sus amigos y familiares. Y, por supuesto,
Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto.